los presentes. Para mí más que un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Geralmi Elías Poirier, soy oriundo de la ciudad de Higüey, de la provincia de la Altagracia. Cursé la carrera de medicina en la Universidad Central del Este, gracias a Dios pudiendo pues obtener así la mención magna cum laude. Posteriormente realicé neurocirugía en Cuba, en La Habana, en el Hospital Calixto García. Y posteriormente entonces realicé 2 años de convalidación, 1 año en el Hospital Darío Contreras, 1 año de neurocirugía y 1 año de cirugía general en el Hospital Padre Villini. En esta entrega vamos a hablar respecto a los resultados del bloqueo de scalp y sedación en pacientes operados de hematoma subdural crónico en el servicio de neurocirugía del Hospital Universitario General Calixto García, en el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre del 2020. Ahora bien, la pregunta principal es, ¿qué es el hematoma subdural crónico? O más bien, realmente, ¿cómo se compone? El hematoma subdural crónico no es más que una colección hemática entre la dura madre y la aracnoides, que en su mayoría está englobada por una membrana de neoformación. Es tan antigua como el ser humano mismo, debido a que tanto los incas como los mayas, pues en estos se encontraron diversos tipos de trepanaciones, puesto que se creía que las enfermedades cerebrales estaban directamente correlacionadas con los malos espíritus. Sin embargo, a partir de 1913, Crossman comienza la publicación de lo que él entendía una alteración de un vaso a nivel de la meninge. Y no es sino hasta 1914 en la que Tracy Jackson y Harvey Cushing definen directamente lo que es el tratamiento específico de lo que en ese entonces se conocía, ¿no?, como una paquimeningitis hemorrágica. Ahora bien, ¿por qué específicamente pensar en esta patología y pensar específicamente en el bloqueo de scalp y sedación? Es sabido que los pacientes que están en la tercera etapa, ya en su tercera edad, pues comienzan con un conjunto de trastornos, específicamente discrasias sanguíneas, que no relativamente van a afectar a un grupo por completo, sino que son características propias específicamente de factores del vaso sanguíneo, así como también la liberación no prolongada de diversos elementos, como lo es el AMP cíclico, el óxido nitroso, la liberación de interleuquinas, entre otras. Entonces, en estos pacientes establecido ya un factor predisponente, ¿no?, para el sangrado, comienza un trastorno con un traumatismo craneal que impresiona leve y que posteriormente, atendiendo a las características que hemos descrito previamente, pues lo hace más proclive a sangrar, conociendo nosotros que la forma, ¿no?, de las venas puente es en forma de zigzag, son venas corticales realmente, y que cuando se produce un mecanismo de trauma, esa onda expansiva directamente se transmite hacia este complejo venoso y se produce un movimiento de cizallamiento, y cuando se mueve, entonces prácticamente es más fácil que se rompan. Considerando que Cuba es un país que tiene un embargo, ¿no?, y que no siempre se cuenta con los medicamentos que se necesitan, asimismo como también había que poner atención específica al tiempo o a la estadía hospitalaria de cada paciente, porque allá no hay hospitales que sean privados, se pensó entonces cómo puede afectar específicamente a la población en vez de hacer una operación mediante una utilización de anestesia general orotraqueal. ¿Por qué no utilizar agentes que sean sedantes? Y como ya tenemos comorbilidades propias, la mayoría de estos pacientes casi siempre están relacionados a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en su defecto tienen diversos trastornos cardíacos. Entonces dijimos, vamos a ver qué tanto puede mejorar en este sentido el operar a los pacientes, o sea, hacer la craniectomía bajo un bloqueo de scalp y sedación.
Entonces, la pregunta científica es, ¿cuáles serían los resultados del tratamiento quirúrgico del hematoma subdural crónico mediante craniectomía bajo el bloqueo de scalp y sedación en los pacientes atendidos en el servicio de neurocirugía del Hospital Universitario General Calixto García en el periodo comprendido entre enero 2018 y diciembre 2020? Nuestro objetivo principal era caracterizar específicamente los resultados de este tratamiento de los pacientes que se operaron por hematoma subdural crónico mediante craniectomía bajo bloqueo de scalp y sedación, específicamente en el periodo mencionado con anterioridad. Los objetivos específicos eran describir a la población en estudio según las variables sociodemográficas, epidemiológicas, clínicas y tomográficas, así como también hacer una evaluación de su estadía hospitalaria para ver qué tanto impacto tiene eso en la economía de un país que ya previamente tiene un embargo. A la vez, queríamos identificar las comorbilidades más frecuentes y las complicaciones postoperatorias que podían encontrarse. Y por último, correlacionar o relacionar el estado preoperatorio con el estado postoperatorio. O sea, cómo recibía el paciente mediante una escala llamada escala de Mark-Walder y un estado postoperatorio mediante una escala de coma para resultados. Cabe resaltar que lo importante en todo caso de investigación, ya sea un estudio de metaanálisis o de cohorte, ya sea de centro único o multicéntrico, que se haga una estandarización. ¿Qué es la estandarización? Es que si tengo un paciente o un grupo etario y lo voy directamente a evaluar mediante una tabla en lo referente a su ingreso, se supone que al egreso yo estandarice y evalúe por la misma tabla. Bien, sin embargo, esta escala de Mark-Walder es una escala de un momento agudo de recibimiento del paciente, por lo que a la hora de yo evaluar su evaluación, de evaluar su porción ya no posoperatoria, no voy a poder utilizarla, sino que se utiliza una escala de Glasgow para resultados que me dice en comparación al recibimiento cómo voy a ver al paciente más o menos en lo adelante ya que lo tengo operado. O sea, ¿qué ganancia tuve en ese paciente? En lo referente al diseño metodológico, se hizo un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal en el Hospital Universitario General Calixto García entre enero de 2018 y diciembre del 2020, con un universo de 183 pacientes y se trabajó con todos. Nuestros criterios de inclusión, todos los pacientes mayores de 60 años, cualquier sexo, que tengan un diagnóstico tomográfico, o sea, una enfermedad establecida y verificada de hematoma subdural crónico, que tengan específicamente mayor de 9 puntos. ¿Por qué no utilizamos pacientes menores de 9 puntos? Porque un paciente que tiene menos de 9 puntos, pese a que tenga una oxigenación cerebral, ya está agotando lo que es su complianza cerebral. Y por ende, en cualquier momento va a necesitar una intubación, aunque tenga un 90% de saturación. Entonces, por ende, estos pacientes en 9 puntos todavía tenían una oxigenación buena, y si tengo una buena oxigenación, pues tengo una muy buena perfusión cerebral, y es lo que buscamos. Por eso, en muchos de los pacientes que se operan directamente menos de 8 puntos y que ya previamente nosotros estamos viendo que ese paciente tiene una compresión importante, cuando descomprimimos no hay una descompresión que nosotros podamos decir, sí, pues ganó, porque no hay una reexpansión. ¿Y qué me da a mí la cirugía con el bloqueo de scalp? Que yo tengo al paciente mediante anestésicos y sedación, que yo puedo llamar al paciente, o sea, está tan superficial que yo puedo decir, abre los ojos, tose, y con esto, cuando el paciente tose, aumenta la presión mediante la maniobra de Valsalva, y por ende puedo de cierta manera ir llevando al paciente a que vuelva otra vez ese cerebro, si no está ya muy atrofiado, ¿no?, hasta ganar por lo menos un aumento en la descompresión que tiene y en lo referente a su volumen. Los pacientes que se vieron fueron específicamente grado 4. Esto establece que esos pacientes ya tenían una afección mediante la cual esa enfermedad ponía en riesgo su vida. En los criterios de exclusión, todo paciente que tenga sangrado de otra localización,
pacientes que tengan enfermedades psiquiátricas o que en su defecto no cooperen con el proceder, y los pacientes que tengan un tipo de alergia conocida a los anestésicos locales. ¿Cómo se hace este tipo de bloqueo? Bueno, este tipo de bloqueo puede utilizarse mediante diversas formas. La nuestra, atendiendo a que no todos los pacientes se les podía poner remifentanilo, que sería lo ideal porque permite una buena analgesia y al mismo tiempo una buena sedación, pues entonces utilizábamos dexmedetomidina, y esa dexmedetomidina aunada al mismo tiempo a bupivacaína liviana y lidocaína, con la utilización de bicarbonato en aproximadamente 1 cc por cada jeringa cargada. ¿Por qué se utiliza bicarbonato? Porque ese bicarbonato pues aumenta el periodo de latencia, o sea, el periodo que va desde que yo administro ese momento, ese analgésico, hasta ese momento en que comienza a hacer efecto específicamente para la bupi, que es de una acción más corta. Estoy prolongando de cierta manera la acción que me permite este analgésico. Y al mismo tiempo la dexmedetomidina, que es la panacea actualmente en comparación al remifentanilo, es mucho más barato y también no está asociado a delirium postoperatorio. Nuestros resultados en lo referente a la edad predominó específicamente al sexo, predominó el sexo masculino, 63.30%, y en lo referente a la edad de 70 a 79 años de edad con una media de 68.10. Los factores de riesgo, el factor que mayor encontramos fue el traumatismo craneoencefálico, así como también el tratamiento anticoagulante. ¿Qué sucede? Cuando un paciente comienza con un tratamiento anticoagulante, cuando previamente ya tiene trastornos de esos factores, tiene trastornos hepáticos, pues entonces hay una prolongación de las dos cadenas. O sea, yo tengo una prolongación tanto del proceso de coagulación intrínseco como del proceso de coagulación extrínseco, y por ende voy a tener un alargamiento de los tiempos y al mismo tiempo un aumento en lo que es el INR, que es el International Normalized Radio, que me permite a mí conocer qué tan anticoagulado está el paciente. Pero tengo un paciente que de manera regular ya tiene trastornos hepáticos, o sea, de manera inherente también va a tener trastornos en los factores de coagulación porque la mayoría se producen aquí. Entonces, en las comorbilidades tenemos que con un 42% la cardiopatía isquémica fue la más encontrada. En el cuadro clínico al ingreso, específicamente en los síntomas, la cefalea fue el elemento que más se encontró en un 45.50, así como también los trastornos motores, específicamente trastornos deficitarios, como lo son la hemiparesia, pero específicamente de predominio crural. O sea, era una debilidad establecida más marcada en el pie, en los miembros inferiores, pero que era de todo el cuerpo. En lo referente a la característica imagenológica, específicamente en la parte izquierda fue donde más lo encontramos, en un 44.20, con un tipo de hematoma que es homogéneo específicamente. ¿Qué nosotros tomamos en cuenta para decir qué tipo de hematoma tengo? Bueno, hay dos clasificaciones. Hay una clasificación que es estructural y hay una clasificación que es en base a la densidad que yo puedo ver en el estudio. La clasificación de Nomura me dice que tengo diferentes tipos de densidades. Tengo una hipodensidad que está homogénea en la clasificación de Nakaguchi, y tengo una clasificación que me dice que está laminar cuando tengo un hematoma subdural crónico, hipodenso totalmente, pero que tiene trazos de un material hiperdenso. Está separado cuando tiene pequeñas trabéculas, sin embargo no está por completo por septums. Está trabeculado totalmente cuando ya tengo un paciente que me está mostrando una imagen de un hematoma que tiene densidades mixtas y que al mismo tiempo van desde lo que es la capa superficial hasta la capa limítrofe dural. En este caso, olvidé decirles, lo más frecuente fue el hematoma de forma hipodensa y con una desviación
de línea media en el 83,10% de los casos. El tiempo entre el ingreso y la cirugía fue de aproximadamente 1 a 3 días, con un mínimo de 6 horas y un máximo de 10 días. Como dirían los neurocirujanos, pues nuestros padres, ¿no? Nuestros mayores, que hematoma diagnosticado, hematoma operado. Las complicaciones postoperatorias en las que hubo específicamente solamente 2. Una en un paciente que hizo una infección urinaria, pero era secundaria directamente a una sonda, un sondaje urinario que se le puso, y un paciente con una trombosis venosa que ya estaba establecida desde hacía mucho tiempo, no se estaba dando tratamiento, y cuando el paciente se operó, pues atendiendo a la agresión que se hizo y la discrasia sanguínea presente ya, entonces se estableció este cuadro. Este paciente falleció, por cierto. En las complicaciones postoperatorias tardías, vamos a encontrar que la recidiva del hematoma fue el más recurrente, y lo cual es el curso natural de la enfermedad, porque si vamos a la fisiopatología, tenemos una liberación de citoquinas, de interleuquinas 1, interleuquina 6, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral y al mismo tiempo los factores de angiogénesis que permiten que en esa capa limítrofe se comience un proceso de creación de nuevos vasos, que es lo que permite que propiamente de forma secundaria esta capa no sangre. Bien. Entonces, en la estadía hospitalaria, los pacientes duraron de 3 a 7 días y directamente un mínimo de 2 con un máximo de 26, considerando de que muchos de estos pacientes venían desde campos en donde ya estaban siendo sometidos a un constante humo, y eso de cierta manera también produce trastornos pulmonares, y aunque no se intubaron de manera primaria, pues casi siempre se asocia a una unidad de cuidados intensivos, que casi siempre los pacientes presentan neumonía por las características que presenta esta sala. En el estado al ingreso, como les había comunicado, se clasificó atendiendo a 4 grados. En el grado 0, por una escala de McWalder, el paciente solamente está vigil y no tiene ningún síntoma. En el grado 1, el paciente ya tiene una cefalea. En el grado 2, el paciente tiene un trastorno cognitivo menor con un déficit motor leve. En el grado 3, el paciente tiene un déficit cognitivo mayor con una hemiparesia establecida, y en el grado 4 ya el paciente está en coma. Específicamente quien predominó fue el grado 2, es un paciente que llegaba con un trastorno cognitivo leve y que todavía no presentaba una hemiparesia establecida. Al egreso, por escala de McWalder, predominó el grado 5, y el grado 5 es una buena recuperación. El paciente puede nueva vez pues volver a sus labores regulares. En el grado 4 hay un déficit leve, pero que el paciente puede volver a sus labores. En el grado 3 hay un déficit mayor, el paciente no puede vivir solo. En el grado 2 hay un paciente que está estuporoso, y en el grado 1 es un paciente que está muerto. Ahora bien, nuestras conclusiones. En nuestras conclusiones predominaron los pacientes de sexo masculino con edades comprendidas entre 70 y 79 años de edad, cuyo mecanismo o riesgo mayor fue el traumatismo cráneoencefálico y cuya comorbilidad más frecuente fue la cardiopatía isquémica, con cefalea y los trastornos motores como signos y síntomas más frecuentes. En las características imagenológicas, los hematomas que se localizaban en el lado izquierdo fueron más frecuentes, de forma homogénea, de imagen hipodensa y con desviación de la línea media. Tiempo transcurrido entre lo que es el ingreso y la cirugía de este paciente de 1 a 3 días, con una mediana de 2, y se observó una baja frecuencia de complicaciones en donde la recidiva del hematoma fue lo que primó en estos casos. Estadía hospitalaria de 3 a 7 con una mediana específica de 4. Se observó una mejoría postquirúrgica importante en lo referente al cuadro inicial,
y valorado según la escala de Comas de Glasgow para resultado, en la gran mayoría de nuestros pacientes grado 5, o sea, una buena recuperación, una reinserción del paciente hacia su estado natural. ¿Cuáles fueron las recomendaciones? 2 específicamente. Primero, protocolizar el uso del bloqueo de scalp y sedación en los pacientes que tienen un diagnóstico de hematoma subdural crónico y que cumplan los criterios previamente establecidos, que requieran tratamiento en ese hospital General Calixto García y de forma secundaria que se repliquen otros estudios prospectivos multicéntricos y de alto valor científico que puedan validar los estudios obtenidos en el estudio nuestro. Cabe resaltar que nuestros resultados están de acuerdo con los resultados de Marshall y de Santana que se realizaron en El Salvador en el 2018, así como también de Pérez e Higuera a nivel de lo que es México. Antes que nada, quisiera despedirme con una frase que en lo personal me ha ayudado mucho, y dado que nosotros, pues aquí tenemos estudiantes, ¿no? Doctores en formación, quiero darle una palabra de aliento a todo aquel que está luchando por sus sueños, que quiere ser neurocirujano, que quiere ser neurólogo también, y que en ocasiones siente que las cosas no van bien, que siente que se le están acabando las fuerzas. Esta es mi recomendación. No hay camino corto hasta la grandeza, señores. La perseverancia y la paciencia son fundamentales, decía Marco Aurelio. Muchas gracias.